Ejercicios de ejemplo de transformadores. La situación típica va a ser como se muestra ahí, una tensión de fuente, una bobina del primario, bobina del secundario, una relación de transformación y una resistencia R. Supongamos que los datos de un ejercicio sean que B de fuente es 220 volt, está conectada a la alterna normal, que la relación de transformación es 4 y que la R es igual a 560 ohm. Esos son enunciados. Que se pide calcular BP, B, vamos a ponerlo en orden, aunque después no lo calculemos en ese orden, en orden de lo que está en el primario, IP, BS, IS, y después pediremos las potencias. Calculemos primero esto y luego veremos las potencias de cada parte. BP es directamente en ese caso la B de fuente, por cómo están conectadas, así que no hay nada que calcular, aunque en el enunciado se indiquen algunos valores y se pidan otros, si la conexión da que es la misma, directamente se responde la B del primario, en ese caso son 220. Y la B del secundario hay que recordar las dos leyes. A igual a B del primario sobre B del secundario. También era N del primario sobre N del secundario si se hablaba de vueltas. Vueltas de la bobina, la N mayúscula. Y la otra era que BP por IP es igual a BS por IS. Con esas dos leyes vamos a calcular. Entonces, conozco A, que es 4, conozco BP, despejo BS de ahí y me queda BS que está dividiendo, pasa multiplicando, la A pasa dividiendo, BS es igual a BP sobre A. O sea, 220 dividido 4, en este caso porque el dato era A igual a 4. Y eso es 55. 55 volts. Trato de calcular IP y no puedo, porque no tengo ningún elemento de los que conozcan. No, con lo que sabemos y con lo que estamos trabajando, no hay manera de calcular IP por sí sola, porque no hay ningún otro elemento. ¿De dónde lo vamos a sacar? En realidad lo que vamos a poder sacar es IS mucho más fácilmente y deducir IP por el hecho de que sabemos que las potencias se mantienen igual. Entonces este momentáneamente lo salteo. Acá sí ya pongo, esto era 220 volt. Ahora tengo que BS 55, voy completando datos de lo que necesito. Y ahora voy a calcular IS. ¿IS a qué es igual? En realidad me tengo que fijar que esa segunda parte, la dibujo acá, el secundario del circuito, no es lo mejor tratar de borrar con la mano. Secundario del circuito, solo esa parte dibujo. Acá hay BS, como si fuera una fuente, y acá hay R. Y va a haber una IS, que va a ser la IR, es la misma. Esto es una nueva fuente. Se puede de hecho dibujar como fuente si yo reemplazara todo lo otro, es la segunda parte. En eso nos vamos a basar. Si me fijo, se dice en el circuito del secundario, la BS está aplicada directamente sobre R, con lo cual yo sé que IR va a ser igual a BS sobre R. Siempre es BR sobre R, pero en este caso BR y BS son la misma, están conectadas juntas. Y la B del secundario la tengo, 55 volt. Aplicada sobre qué resistencia, 560 ohm, era dato. Calculamos esto y de hecho aprovechamos a ver cómo aproximar, 560, y eso es igual a 0,098214285. No necesito anotar tanto, 3 cifras, 1, 2, 3, paro acá. Si la siguiente es menor a 5, simplemente dejo así. Si era mayor o igual que 5, cambio al siguiente número. Amperes. Si quieren dejar uno más, no hay problema. Mínimo 3 cifras significativas. Hay un video que se los recuerda, si es que no lo saben. Hay un video de redondeo, otro de precisión, que ayuda a quienes tengan dudas con eso. También 98,2 miliamperes.
Tienen que saber los dos porque se puede llegar a pedir en un formato específico. La IR y es la I de secundario también. La anoté como IR porque la calculé sobre la R, pero entonces tengo ahora la I de secundario que es 0,0982 amperes. Acuérdense que para resultados lo vamos a entregar como miliamperes y para los cálculos lo vamos a seguir usando completo por las dudas. Quien esté canchero puede usarlo de otra manera, pero recomiendo usar todo en las unidades de base en los cálculos. Y ahora me falta solo IP. ¿Cómo calculo? Y con esta ecuación de acá arriba, si conozco BP, BS e IS, me falta solo IP. Despejo IP y es BP pasa dividiendo. IP es igual a BS. Quien conozca un modo más fácil lo puede aplicar. Si alguien estudió por otro lado, BP pasaba dividiendo. Y entonces BS es 55 por IS, que le acabamos de calcular, 0,0982 sobre 220. Y eso me da 0,0982 por 55, lo puse al revés, pero en la multiplicación es lo mismo, dividido 220. 0,02455 amperes. Lo puedo dejar así o aproximar a 246. Mínimo 3 cifras, si alguien quiere dejar una más, en ese caso hasta da cosa, está tan justo ahí. 245.5 miliamperes. La corriente del primario, P24. 24 al pasar a miliamper, la me quedo fuera de la pantalla, es este el lugar de los mili, son 24,55 miliamper. Del lugar que hay más volts, o sea el primario, tiene que haber menos corriente y viceversa, y terminó la ejercitación. Eso es lo que se pide normalmente. ¿Qué puedo agregar como cálculo de ayuda que se puede pedir? La potencia. Se podría pedir qué potencia consume la resistencia. Potencia en la R. ¿Y qué tengo que hacer? La BR por la IR. ¿Cuánto vale BR? Coincide con BS, 55 volts. ¿Cuánto vale IR? Coincide con IS, que era 0,0982. O sea que la potencia 55 por 0,0982 igual 5,401. Es una picardía, corto en el tercero y es 5,4. Potencia es en watts, así que es 5,4 watts. Si se pidiera la potencia que entrega el transformador en el secundario, la potencia del secundario es BS por IS. El cálculo es el mismo. La corriente secundaria y la de R es la misma. La tensión del secundario coincide con la tensión de R, así que todo daría lo mismo. En este va a dar todo lo mismo porque no hay ninguna otra cosa. Si se preguntase qué potencia recibe el transformador en el primario, la potencia del primario también es BP por IP. Si quieren la calculan, pero sabemos que tiene que dar lo mismo. Si hago la cuenta y me da un error en el tercer decimal, no habría problema. Podría dar 541 la cuenta, o 542, o 539, está bien. Si estoy usando 3 cifras, la tercera podría tener una diferencia, depende de cómo calcule. De hecho, si lo hacemos acá, 0.02455 por 220 me da 5,401. Si hubiera aproximado 0.0246, aproximando con la regla de las 3 cifras decimales acá, por 220 me hubiera dado 5,41. En el tercer decimal hay una diferencia, no habría problema, se considera válido igual. La otra pregunta podría ser, ¿y qué potencia está entregando la fuente? Y es la misma, B fuente por I fuente. Resulta que la I de fuente y la I de primario es la misma corriente, la B de fuente es la B del primario, 5,4 watts también. O 5,41 con la otra aproximación. Esto diré. Veamos otro ejercicio donde haya dos resistencias.
Las fórmulas quedan, lo único que acá voy a borrar y voy a poner dos resistencias. Hay una R1 y hay una R2. Los datos serían B fuente, esta vez vamos a hacer que sea, por ejemplo, 22 volts. Vamos a hacer que la relación de transformación sea 2, no 220, 22 volts. Y vamos a hacer que R1 sea 680 ohms y que R2 sea 390 ohms. ¿Qué hay que calcular? En realidad acá va a haber que calcular, siempre va a ser un transformador BP, IP, BS y S. Esto va a haber que averiguarlo. En este caso además se va a pedir BR1, IR1, BR2 y R2. Y luego las potencias de todo, o sea, la potencia del primario, potencia del secundario, potencia de la resistencia 1 y potencia de la resistencia 2. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, en principio vuelve a ser el formato. La B de fuente está directamente a la B del primario, así que la B del primario ya la tenemos. B del primario es igual a 22 volts. Eso es dato. La B del secundario es directamente a través de la relación de transformación. Habíamos hecho el despeje antes, pero B del secundario es B del primario dividido A, o sea que es 22 sobre 2 a 11 volts. Ya tenemos este y tenemos este. ¿Cómo calculo la I del primario? Directamente no, porque no tengo nada que me ayude. Pareciera que cualquier corriente puede ir, en realidad va a depender de la que haya del otro lado, con lo cual voy a calcular la corriente del lado del secundario, y ahí tengo dos resistencias en serie, así que voy a tener que hacer un circuito equivalente donde el secundario esté conectado a una sola R12. Serie de las dos, o sea que va a ser 680 más 390, 1070. Si hubiera una B de secundario conectada a una R12, la corriente de acá sería la misma que pasa en serie por cualquiera de las dos, y entonces tendría IR1 e IR2. ¿Cuánto vale la I del secundario en este caso? Y bueno, es la B del secundario sobre R12. O sea que son los 11 volts que habíamos calculado acá arriba, dividido 1070 ohms. 11 dividido, ahí podría poner answer, lo voy a escribir de nuevo, pero sería bueno que se empiecen a acostumbrar, pues como lo que está en pantalla, si aprieto answer, lo escribe, lo calcula directo. Dividido en 1070, igual 0,010280373. ¿Necesito escribir todo? No, pero para práctica ahora es primer cifra, segunda, tercera, corto acá. Si el siguiente es mayor a 8, subo. O sea que lo que voy a escribir es 0,0103 amperes. O 103 miliamperes para la respuesta escrita. Esa es la I del secundario. Pero si es la I del secundario, que ahora la conozco, además de permitirme calcular la I del primario, va a coincidir con la IR1 y IR2 porque están en serie. Si acá hay una corriente, la conozco la misma que las que hay acá. Así que esto va a ser además dato interesante de cuánto es la IR1 e IR2. Lo voy a anotar acá abajo. Acá al costadito. IR1 igual a IR2 igual a IS igual a IS igual a 0,0103 amperes. Pero ahora voy a calcular la potencia la corriente del primario. ¿Y cómo la calculo? Despejando de acá. Tengo 3 de la fórmula de lo que se llama el transformador ideal, potencia de entrada igual a potencia de salida, y tenía que la I del primario va a ser igual a la B del secundario por la I del secundario sobre la B del primario, y eso es, B del secundario era 11 volts acá, por la I del secundario 0,0103 sobre la B del primario 22, y me queda en realidad la mitad de esa corriente, por 11 dividido 22, podría haber dividido por 2 directamente, pero quiero ir tranquilo. 5 por, perdón, anoto abajo, se me iba el pizarrón. 5,1401, etcétera, 8, 6, 9
por 10 a la menos 3. 1, 2, 3, en 14 corto queda un 0, así que no lo necesito. Es 5,14 por 10 a la menos 3 amperes, o también 5,14 miliamperes, o también 0,00514 amperes. El de miliamperes será para escribir la respuesta. El último acá no me queda visible en la filmación. 0,00514 amperes. Cualquiera de esas. Borro las que no servían. Es igual entonces 0,00514 amperes. En este caso que ya me la dio en notación científica, lo podía haber dejado ahí. 5,14 por 10 a la menos 3 amperes, o ahora sí entra en el pizarrón, 5,14 miliamperes. El pizarrón sigue por debajo de la cámara y a veces me paso de largo. Esa es la ley del primario, contesto, ya tengo. La potencia será el producto de las dos, o sea, es este valor por los 22 volts. Ya lo tengo anotado ahí, por 22. Quiere decir que la potencia del primario es 0,11308, pero como ya tengo tres decimales y lo que sigue es un 0, es eso, watts, o 113 miliwatts. Si quisiera calcular la potencia del secundario, lo que tengo que hacer es la otra corriente, 0,0103 por 11 volt, y me da lo mismo. 113,3 ahora, pero como en la aproximación yo decía hasta el tercer decimal es donde puede haber un pequeño cambio, de ahí en más obviamente puede haber cambio. Y si ahora quiero calcular las potencias de las resistencias como estaba pedido ahí, y bueno, será que la potencia... En realidad tengo que calcular las tensiones de la resistencia. Podría ya con la corriente calcularlo. Si quiero calcular las tensiones de las resistencias BR1, yo sé qué corriente está circulando. Entonces esta I por la R1 me dará B1. BR1 va a ser igual a IR1 por R1. ¿Cuánto vale IR1? 0,0103 amperes. ¿Cuánto vale R1? 680 ohm. Eso me da una BR1 0,0103 por 680. Eso me dice que da 7,004 volt, obviamente aproximo a 7, dentro de toda la regla, mantengo los tres decimales, las tres cifras significativas, 1, 2, 3, corto ahí, BR2 va a ser igual a IR2, que es la misma I, por la R2, que es 390, 0,0103 por 390, 391 escribí, 390, igual 4,017. Según la regla, esto debería detenerme en el 1, y como hay un 7 del otro lado, esto es 4,02 volts. El error de la última cifra lo vamos a aceptar en el total de lo que nos dé, porque acá si sumamos los 7 con los 4,02 me da 11,02. Dentro de la regla está aceptado como válido. Y ahora la potencia. ¿Cómo calculo la potencia? Y bueno, la potencia será estos valores de B. Voy a borrar un poco lo que está por acá. La potencia en cada resistencia, digo la potencia en R1, será igual a BR1, que es 7, por IR1, que es 0,0103. 0,0103 por 7. B por I, acá dice I por B, es lo mismo, obviamente. 0,0103 por 7, las multiplicaciones se podían invertir, eso me da 0,0721 watt o 72,1 miliwatt. La potencia en R2 es la misma corriente, 0,0103 por 4,02. Podría poner 4, sí, porque ya sé que me estoy exagerando, pero para mantenerme como si no me hubiera dado cuenta, es el resultado que me dio, igual 0,0103 por 4,02, y eso me da 0,04
41406 watts. 414, después hay un 0, me puedo olvidar de eso, que da 414, y esa es la potencia de la resistencia. Como verificación, ahora, ¿qué potencia está entregando la fuente? La misma que está recibiendo el transformador, 0,113 watts. ¿Qué potencia está llegando al primario del transformador? Esa misma. ¿Qué potencia está entregando al secundario del transformador? La fuente entrega, el primario del transformador recibe. El secundario del transformador entrega, la resistencia recibe o consume. Entonces, el secundario que está entregando 0,113. ¿Qué potencia están consumiendo las resistencias? Una está consumiendo 0,072 y la otra 0,041. Si sumo estas dos debería darme los 113. Y si lo hago, fíjense que me da 7 con el 4 me da 11, la parte de acá. Y el 2 con el 1 me da el 3 y después me sobra algún decimal más, pero ya estaría cortando ahí. Está confirmado. O sea, yo debería verificar, si quiero chequear, que la potencia de R1 más la de R2 es la misma que la potencia final de salida.